Miércoles de 21 a 22 horas. En Casa Hablamos. Vinimos hablando a lo largo de todo el programa de lo que tiene que ver con transporte. Tocamos, de hecho, hoy se cumplen 6 meses de la masacre de Once, donde hubo 51 muertos debido a la negligencia, la malversación de fondos y sobre todo el desdén y el descuido a la hora de pensar cómo nos transportamos los trabajadores. En este caso, y para hablar también en el contexto de lo que es el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, entre los cuales está implicado José Pedraza, estamos hablando y tenemos al aire una comunicación telefónica con un trabajador de la línea Roca. Estamos hablando con Pablo Guardabarreras. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Te saluda Nicolás López, Jorge Duarte y Ezequiel Ávila al aire. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí. En principio, bueno, Pablo, para preguntarte, vos ya trabajabas en la línea Roca cuando los tercerizados tienen, a partir de el conflicto, digamos, tratando de resolver el conflicto como tercerizados, inician este proceso de lucha que tenía que ver con los cortes de vías, en el cual la patota de la burocracia, de la lista verde de la Unión Ferroviaria, arremete contra los trabajadores y mata a Mariano Ferreira. La pregunta que te quería hacer es, como trabajadores de planta, ¿cómo vivieron esa situación? Sí, mirá, yo en ese momento, yo arranco en el 2007, así que imagínate que cuando ya tenía un par de años cuando pasó eso, digamos, dentro de la planta permanente. Mirá, nosotros básicamente los tercerizados como planta permanente lo veíamos como algo, digamos, ajeno a nosotros. O sea, nunca pensamos que iba a pasar eso. De hecho, como activistas y como un montón de cosas no lo veíamos. Así que nos sorprendió muchísimo y nos agarró a la mayoría de los trabajadores en general como una cosa como así medio de sorpresa, ¿no? La mayoría estábamos en servicio y bueno, nada, de golpe mirando, teníamos algún tipo de artefacto, digamos, ya sea televisión o algo por el estilo, que nos permitió seguir lo que estaba pasando. Así que lo vimos desde afuera, básicamente. ¿Ustedes no estaban al tanto de los cortes que se estaban por generar o intentando generar? Sí, estábamos al tanto de los cortes. Lo que pasa es que generalmente siempre para nosotros eran las contratas, ¿no? O sea, para la mayoría de los compañeros eran los contratas y eran compañeros que nunca iban a ingresar. O sea, que eran siempre que hagan corte todo lo que sea, total, nunca van a entrar adentro, o todo lo que nos venían a robar el puesto, básicamente. Eso es lo que decía la lista que conduce, ¿no? Claro, y los trabajadores de alguna manera asimilaban o pensaban que eso podía verse así, no había una segunda lectura de la situación. Sí, a tal punto que fue de sorpresa cuando pasó eso, así que la mayoría como que tuvo que tomar partido o posición en ese momento, ¿no? Y Pablo, se habla que varios trabajadores, o al menos un grupo de trabajadores, fue parte de esta arremetida contra los tercerizados en el momento de los cortes. Y de hecho, bueno, parte de lo que posibilitó que se inicie el juicio también tuvo que ver con que en principio se arma un pacto de silencio entre los trabajadores diciendo que no tenían que hablar de lo que había sucedido, pero con el tiempo algunos compañeros se van quebrando. Porque, por supuesto, cargar con un muerto en las espaldas no es fácil para nadie. ¿Cómo fue que se vivió eso entre ustedes? Sí, al principio fue de mucha discusión, de muchos compañeros, inclusive que somos activistas, salimos a tomar posición, ¿no? Con lo que nos permitía a nosotros demostrar lo que siempre venimos denunciando, que la burocracia, o la denominada, estas listas que conducen hoy el sindicato, tienen ese modo de proceder cuando no le gusta lo que se está eligiendo, básicamente, ¿no? O sea, de la presentación de lista única y todo lo demás, o sea, después la oportunidad, muchas veces no en el sentido de ser oportunista, sino de dar un debate. Y después, bueno, tratar de ver qué posición los compañeros tomaban, y es como que los compañeros en ese sentido, sí, mirá, no estamos de acuerdo con que maten a un tipo, no era necesario, mirá, llegaron a decir a uno, había que solamente golpearlo y nada más, la mayoría de los que estaban en planta, ¿no? Claro. Después sí, pero vos fijate que cuando se da la primera marcha para liberar a Pedraza no fue nadie, ¿no? Eso marcó que, bueno, si bien tenían una posición, se quedaron como al margen, básicamente, ¿no? Nos quedamos al margen de eso. Y no sé si responde tu pregunta, yo. Sí, y la posición del sindicato en ese momento, ¿cuál fue? ¿Fue la de apostar a seguir apretando trabajadores, convocarlos a las marchas, o prefirieron bajar el perfil y ver qué sucedía? Mirá, fue en ese momento, mirá, yo creo que dentro del sindicato se dio como una contradicción, porque por un lado tenían que apoyar a estos tipos que ante la masa de los trabajadores se mostraban como asesinos, y por el otro lado, nada, era la oportunidad para los cuadros medios de ocupar el lugar de lo que iban a estar en Cana, ¿no? O sea que un poco y un poco. Igual yo, mirá, te digo, en cuanto a los aprietes, eso no disminuyó, pues yo de hecho salí como candidato a delegado,
y fui apretado y amenazado, o sea que eso no disminuyó. En ese momento. Sí. Y posteriormente a eso, los nuevos cuadros que surgían, que vos los definías como cuadros medios, Sí. ¿reproducían las mismas prácticas sindicales que tenían anteriormente? ¿O cambió Sí, básicamente eso? con la misma línea, un poco más suave, que somos democráticos, pero a mí me llamaban por teléfono todos los días, amenazándome, ¿no? No te equivoqué de bando, básicamente. Claro, por querer presentarte en una lista opositora. Opositora, porque muchos de nosotros digamos que, bueno, era la posibilidad de demostrarle a los compañeros que no solamente negocian con el salario nuestro, sino que también cuando no les conviene te matan. Simple. Entonces, ante eso, bueno, decidimos armar una lista opositora y, bueno, los aprietes fueron fundamentales, ¿no? Fueron una de sus armas, pero por abajo, muy calladito. ¿Esto estamos hablando de qué año? Por ejemplo, a los 4 o 5 meses posterior a la muerte de Mariano, más o menos, se esté calculando julio o agosto, cuando se dieron las elecciones el año pasado, se empezó a dar esa modalidad. Que la lista verde vuelve a ganar las elecciones, sigue siendo la representación gremial de los trabajadores del con rock. Un 63%, ¿no? O sea, hubo un 43% que estuvo en desacuerdo. Claro. Vale recordar la cantidad de carteles y de movilizaciones que tienen que ver con lo gráfico, la apuesta gráfica que hicieron, la podíamos ver todos los que circulábamos por el tren Roca, haciendo alusiones a la verde y a que tenía que continuar la verde y a que eran los verdaderos representantes de los trabajadores. Sí. Hablábamos también que a partir de lo que fue el asesinato de Mariano Ferreira, terminaron incorporando a planta a los trabajadores tercerizados en el reclamo que era más que justo. Hoy no hay trabajadores tercerizados en la línea Roca. No. Pasaron los 2000 compañeros que estaban ahí, pasaron a planta permanente, básicamente. Bien, uno de los reclamos, aparte de lo que tenía que ver con lo salarial, ganaban un tercio de lo que ganaba un trabajador de planta, también tenía que ver con la situación laboral en términos de las condiciones de trabajo, la cantidad de horas. Recordemos que muchos de los tercerizados eran los que hacían reposición de vías. Imaginemos, ¿no?, lo que implica ser de los que trabaja en eso. Qué trabajo complejo, difícil, incluso seguramente nocivo para la salud. No solo hacían reposición de vías, sino que también hacían mantenimiento y hacían de todo tipo, ¿no? De infraestructura y cortar pasto y todas esas cosas, ¿no? Pero siempre en peores condiciones que los compañeros que estábamos en planta permanente. Pero nosotros, para darte uno, ganábamos 6.000 pesos y ellos estaban ganando 3.500. Y laburaban 12 horas. ¿Y la situación desde lo laboral también mejoró de los tercerizados o siguen teniendo regímenes? Mirá, en líneas generales la condición de los ferroviarios no es buena. Nosotros trabajamos 8 horas laboral, o sea, 8 horas diarias, o sea, 6 días a la semana, con un franco semanal, con un estrés terrible, que imagínate lo que implica las condiciones que opera el ferrocarril, que no es la mejor. Imagínate que estamos operando en el 2012 con una infraestructura que no se renueva hace 40 años más o menos. Claro. Así que en general no es buena. O sea, eso genera un pico de estrés y bien, cobraste un dinero que no estás cobrando lo que tendrías que estar cobrando, porque hoy calculo yo que con la canasta familiar y todo, y tenemos que estar cercano a los 7.500, 8.000 pesos, el más bajo de nosotros, y con lo que implica nuestro laburo, el estrés, ¿no? Cómo quedamos psicológicamente. Yo como guardabarrera, digamos, nada, cuando pasé de categoría, a mí o sea, yo sentí la diferencia del descanso, por ejemplo, no dormía, sacaba la cuenta y dormía 3 horas por día. O sea que la mayoría de nosotros las condiciones laborales, ya sea en infraestructura como prestación de servicio, no es la mejor. Uno tiende a suponer, Pablo, que luego de la exposición mediática que tuvo esta situación, las persecuciones, los atropellos a los que intentan hacer algo distinto desde el punto de vista gremial, que tratan de organizarse para mejorar la situación de los trabajadores por fuera de lo que tiene que ver con la dirección sindical, tuvieron que automáticamente dejar de suceder. Sin embargo, vos estás acusando que fuiste perseguido, que fuiste amedrentado por presentarte como candidato opositor. ¿Eso ahora, al 2012, sigue sucediendo? Mirá, de hecho yo te estoy dando un nombre que no es el mío, ¿no? Y te estoy dando una categoría que no es la mía. O sea, y no te estoy dando el lugar donde vivo. Eso demuestra que el nivel de persecución, ¿no? Significa que sí, en la actualidad, digo, hoy habría que analizar un poco más fino, pero dado como estamos nosotros, me parece que sigue siendo así, porque de hecho si vos te ponés, sos opositor y no luchás con fuerza, o sea, con la fuerza de los mismos compañeros, lo más común que te pasa del apriete hasta el traslado, por ejemplo, que es la modalidad que usan ahora. Traslado implica
un tipo de compañero que vive en La Plata termina laburando en Cañuela y un tipo que está en Cañuela termina laburando en La Plata. O sea, sí, lejísimo, que se le dificulta el descanso, se le dificulta llegar al trabajo, todo. O sea, que es como para que te vas. Y después el aislamiento, ¿no? El aislamiento en el cual quedás, ¿no? De hecho, pensemos que en general, cuando escuchamos la situación de los trabajadores del ferroviarios, escuchamos hablar al Pollo Sobrero, que no es parte del Roca, pero no tenemos testimonios de militantes, sindicalistas del Roca que estén de la otra vereda de lo que es Pedraza. Esto es un dato que refleja un poco lo que estás contando. Jorge Duarte te quiere hacer una pregunta. Sí, dale. Sí, lo que te quería preguntar en este caso tiene que ver con... hace unos días hubo un ataque al mural que se había hecho en conmemoración de Mariano Ferreira. ¿Cuál es la situación que se vive ahí? Digamos, porque la verdad es que uno siente que un ataque a un mural es una impunidad absoluta. ¿Qué es lo que ustedes ven? Y nosotros, el problema general, digo, yo te puedo decir como activista y te puedo decir como compañero, porque cumplo la doble función, ¿no? O sea, al no ser un delegado tengo la función de compañero también. La mayoría de los compañeros, digo, a mí me parece que se vuelve a instalar la teoría de los dos demonios, ¿no? Que esto fuera una guerra entre la verde y la izquierda, cuando en realidad es una cosa de clase contra clase, si lo vamos a hablar más teóricamente, ¿no? Entonces la visión de los compañeros es eso, un problema de dos agrupaciones que se disputan el poder. Esa es la visión general de los trabajadores para mí, como compañero de laburo, ¿viste? Y ahí se entiende por qué es que se toleran que pasen esa cosa, porque en realidad la lucha de Mariano Ferreira, como de muchos compañeros, que están luchando contra todo este tipo de bandas, digamos, patotas sindical y todo eso, los compañeros acá se van a entender que es una lucha para todos los trabajadores. Evidentemente todavía nos sigue faltando trabajar y poder dialogar un poco más con los compañeros. Entre nosotros mismos darnos cuenta que en realidad no es una cosa de una agrupación contra otra, sino que es una cosa de los intereses de todos los compañeros contra estos tipos que nos joden la vida. Que cuando, por ejemplo, nosotros estamos hablando ahora de la paritaria que se cerraría teóricamente el viernes, acá en el Roca. Y en realidad uno espera 35 o 40% y sin embargo si llegamos al 23, mucho. Y ahí y ante eso, o sea, si los compañeros no somos capaces de defender nuestros propios intereses, que es, mantener el nivel de vida que tenemos hasta ahora, o sea, lo demás, lo que tiene que ver con el plano más ideológico, queda por afuera, a mi entender, ¿no? No sé si responde tu pregunta. Sí, Pablo, te quiero hacer la última pregunta y te dejamos libre, que tiene que ver con que si hay traslados, ¿no? Y ese tipo de medidas contra los opositores. Quiere decir que hay complicidad de la lista verde con la empresa, ¿no? Porque la empresa, o el concesionario en este caso de los trenes, es quien decide efectivizar la medida. ¿Cuál es ese grado de complicidad que existe entre la patronal y la lista verde? Absoluta. De hecho, tengo entendido que la UOFE, digamos, está compuesta por tres partes, ¿no? ¿Por cómo? Tengo entendido que la UOFE está compuesta por tres partes. O sea, el Estado, Metrovía, Ferrovía y parte del sindicato. O sea que ahí ya te demuestra que lo que implica, ¿no? O sea, totalmente, digamos. Hoy ciertos sectores, digamos, ciertos compañeros son parte de la patronal, lo que supuestamente no deberían representar. Ahí te das cuenta que la complicidad es absoluta. O sea, cuentan con todos los mecanismos para reprimir tranquilamente a un compañero de esa forma que la cual te cuesta, ¿no? Pero lo más grave acá me parece que yo sigo entendiendo que en la medida que no seamos capaces nosotros, la oposición, digamos, seriamente, la que nos planteamos una cosa distinta de unirnos, me parece que siempre vamos a tener estos problemas, ¿no? De hecho, me gustaría hablar un poquito de eso también, ¿no? De que el año pasado se celebraron elecciones acá y sin embargo no pudimos armar una lista de unidad de opositores contra la verde. Eso implica y demuestra que no solo en los trabajadores tenemos problemas de unidad, sino también en los sectores que supuestamente debemos mostrar un ejemplo claro de eso, ¿no? En casa hablamos. En casa hablamos.